Quiero que apaguen las luces, tengan la bondad, mis amados. Vamos para un mejor entendimiento. Yo he traído un video donde el predicador habla de Israel. Cierren un poquito la puerta a ver si logramos la mayor oscuridad posible. Amén. Amén. Ahora sí pueden colocar. Pongan atención. Esto es un video que fue grabado a comienzos de este año. Hola, Dios los bendiga grandemente. Nuestra partida se acerca. El 14 de mayo de este 2018 es una fecha muy especial porque se celebrará el 70 aniversario de la independencia de Israel. Y toma relevancia esta fecha para los que estudiamos la profecía bíblica porque iniciarán los últimos días de esta generación bíblica, como lo hemos explicado ya en videos anteriores, y que los invito a verlos para estar actualizados y comprender y saber lo que viene conforme a lo que nos dice la profecía bíblica, que es la palabra de Dios. Amén. De la cual nuestro Señor Jesús nos alertó en Mateo 24:32, que aprendiéramos de la higuera, que es Israel, que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Desde ese 14 de mayo de 1948, que nuevamente volvió a ser nación Israel, que brotó la higuera. Israel ha librado batallas, conflictos bélicos, y ya ha sufrido presiones internacionales, y teniendo el mundo en su contra, en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, las naciones tomaron resoluciones completamente contra de Israel. Y a pesar de todos esos ataques, conflictos y presiones internacionales, Israel ha sobrevivido y salido victorioso durante todo este tiempo, como testimonio de la fidelidad de Dios con su pueblo Israel. Así nos lo dice Isaías 41, del versículo 8 al 12. Y este 2018 está listo para celebrar sus 70 años de independencia, y también muy motivado por el mensaje de Estados Unidos a través de su presidente Donald Trump, de mudar su embajada de los Estados Unidos en Tel Aviv a Jerusalén el 14 de mayo, día del 70 aniversario de la independencia de Israel. Y esto no es una coincidencia o casualidad que el señor Donald Trump escoja o diga que el 14 de mayo sea la fecha de mudar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, porque para los que estudiamos la profecía bíblica solo nos recuerda que esa fecha da el inicio a los últimos días de la generación bíblica en la que vivimos, y que solo esto va a provocar el desenlace para los eventos y conflictos que Israel pronto vivirá, y será la preparación para el inicio de la semana 70 de Israel, o el día grande de Jacob, como claramente nos lo dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 9 del versículo 24 al 27 y Jeremías capítulo 30, que conducirá a Israel en su camino y desarrollo profético que la palabra de Dios nos describe claramente. Y en esta alegría y agradecimiento del pueblo hebreo con el señor Donald Trump, uno de los diversos grupos israelíes que se están preparando para la construcción del tercer templo, emitió una moneda de impuesto para el templo con medio shekel, que es la moneda israelí, con la imagen del rey persa Ciro y el presidente estadounidense Donald Trump. La organización Hamikal Bezion, el templo en Sion, cree que la declaración de Donald Trump del 6 de diciembre del 2017, reconociendo la soberanía de Israel en Jerusalén, lo puso en un camino similar a Ciro, porque Ciro permitió a los judíos regresar a la tierra de Israel después de su cautiverio en Babilonia y facilitó la construcción del segundo templo. Ahora estos grupos israelíes están esperando la declaración de Donald Trump con el establecimiento del tercer templo en su lugar en Jerusalén. Escuchó bien, están esperando la declaración para el tercer templo.
Y para ello ya Israel llamará Donald Trump a la estación del tren del Muro de las Lamentaciones. Ahora, también esperemos si cumple el señor Donald Trump con esta promesa de cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y la declaración de la construcción del tercer templo. Porque recordemos que Jerusalén, la herencia de Dios, a Israel en la tierra de Canaán, ya es la copa y piedra pesada que va a despedazar a todas las naciones. Así nos lo dice el Salmo 105, del versículo 8 al 11, Ezequiel 16, 3, Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3. Porque todas las naciones en su afán de cargarse, robarle o quitarle Jerusalén a Israel, como nos lo dice la profecía bíblica, Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3, Joel 3, 2, se han valido de todo con tal de lograrlo y arrinconar a Israel, como fue desde 1947 con la resolución 181 en la ONU, con la división de su territorio y de entregar a los palestinos para un estado árabe, parte de la tierra de Canaán, entre ellos Jerusalén, tema que ya hemos explicado anteriormente en programas pasados y que le recordamos debe de vernos, porque lo único que le falta a Israel es la obra maestra de engaño y traición, de que firme un pacto y entregue ese territorio a cambio de la construcción de su tercer templo, eventos que van a ocurrir al inicio de la semana 70 de Israel, como nos lo dice Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27. Y una cosa nos debe de quedar muy claro, que si cambia o no la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, una cosa sí debemos de tener ya muy seguro, que esto del traslado o no traslado de la embajada de Estados Unidos a Israel ya preparó el desenlace para la destrucción repentina que vendrá a todas las naciones, como nos lo dice Zacarías capítulo 12, versículo 3, y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Y para comprobarlo, vámonos al resumen de las noticias que tenemos en el programa radial Restaurando la... Listo, un aplauso al Señor. ¿Entienden? A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a hablar de Israel. Vamos a Mateo capítulo 24. Esa porción bíblica la tocamos 8 días. Mateo 24. Israel como el reloj profético de Dios para el fin de los tiempos. Amén. A su nombre. Hemos hablado que Israel es el reloj de Dios para el fin de los tiempos por varias razones. Porque allá es donde se va a firmar el tratado de paz para que se inicie la gran tribulación. Porque es la higuera que ha vuelto a florecer, ¿cierto? Porque allá será el epicentro de todos los... Mire, si usted lee Apocalipsis, usted sabe leer un poquito Apocalipsis, como yo medio lo entiendo. Si se lee Apocalipsis 4, casi todo el escenario de las profecías bíblicas es Israel. Allá va a llegar el anticristo, allá llegarán los dos testigos, allá vendrá Jesús por segunda vez, allá será el epicentro del reinado milenial. Pero yo quiero, voy a hablar del pasado, presente y futuro de Israel. ¿Quieren saberlo? Pasado, presente y futuro de Israel. Amén. A grosso modo. Amén. Mateo 24, 32. Mateo 24, amén. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios. De la higuera aprender la parábola. Aquí la higuera en términos proféticos no es ese árbol que echa higos. La higuera es Israel, los higos son los judíos. Para que vayan entendiendo en términos escatológicos. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Lo que está diciendo que el Señor es de Israel aprendan cuando surjan, cuando florezcan, cuando vuelvan a ser nación. Eso es lo que quiere decir en otras palabras. Cuando den que hablar al mundo, cuando vean que es una potencia, conozcan que estoy a las... ¿Y si está dando que hablar con Israel? Si cuando usted lo vean florecer en política, en economía, en ciencia, conozcan, es lo que quiere decir, cuando ya lo vean floreciendo. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué está haciendo? De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. ¿Qué dice nosotros? Cuando veáis todas estas cosas.
Conoced que está cerca. Hermano, estamos cerca de la venida del Señor. Dígale al de al lado, estamos cerca. ¿Estamos cerca de la venida del Señor? Estamos cerca, mis amados. Cerca de la venida del Señor. Está cerca la venida del Señor. Levante la mano y dígale, Padre, estoy esperando. Yo quiero irme de ese arrebatamiento. Dígale, yo anhelo su venida. Dígale, no me quiero quedar de semejante arrebatamiento. A su nombre. Conocer que está cerca de Dios. Me dice aquí, de cierto digo que no pasará esta generación. O sea, la generación que viene la higuera a florecer, ¿qué pasa? No, ¿qué? No pasará. La que viene la higuera a florecer, ¿qué pasa? No va a pasar. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son esas generaciones? La estamos viendo nosotros. Comenzó en 1948 y estamos en 2018. Ahí está la. Hermano, estamos cerca. Un aplauso al Señor por su cercanía. ¡Cerca! ¡No se descuide! No se limpie. No le duele esta carronecita que nos pide pecado. Amén. Manténgase alerta porque es una salvación muy grande. A su nombre. Póngale cuenta el pasado de Israel. Comencemos hablando del pasado. Hay una profecía que la iglesia se la cita mucho. Hay una profecía en la Biblia que los pastores de liberación se la citan mucho a los endemoniados. Y es la del valle de los huesos secos. Aunque la profecía, que la palabra, o a la mujer que está herida o atribulada, le citan el valle de los huesos secos. Pero bueno, está bien porque la palabra es bien eficaz, pero eso no es para nosotros, es para Israel. Israel en Babilonia era un valle de huesos secos. Cuando retornó de Babilonia y volvió a su tierra, es semejante a los huesos que se juntaron. Ahorita cuando está en semejante prosperidad, es semejante a los huesos que han cogido carne. Le falta espíritu, y es cuando Jesús venga. Son del valle de huesos secos. Pónganle cuenta lo que aprendan. Es una profecía de la muerte, resurrección y restauración de Israel. ¿De acuerdo? Así es. Bueno, entonces está en Ezequiel 37. El pueblo de Israel, ¿de dónde salió? De Abraham. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Quién era Abraham? Un pagano que adoraba ídolos. Lo dice en Josué 24. Dios lo sacó, él adoraba la religión babilónica. La historia de Abraham viene después del diluvio. Amén. Abraham es un iraquí, porque era de los caldeos. El pueblo de Israel salió de un iraquí, Irak. Babilonia queda en Irak, el huerto de él queda en Irak, en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿Era el huerto de quién? De Edén. El huerto de él fue destruido por el diluvio. Amén. Bueno, después de Abraham salió ¿quién? Isaac. De Isaac salió Jacob. ¿Y qué más? Esaú. Y de Esaú, de Jacob salió el pueblo de Israel, las 12 tribus. Amén. De Ismael, del desliz que tuvo con la muchacha, ¿salió quiénes? Dos. Ojo con un desliz, no dice usted tenga un hijo por ahí y le salga guerrillero. A su nombre. Así es, ojo con un desliz. ¿Sí o no, hermanos? A su nombre. Tremenda una cristiana embarazada inconversa. O un cristiano embarazado una inconversa. Está bien, ¿no? Bueno. Entonces se formaron dos pueblos bendecidos por Dios. Porque déjenme decirle que los árabes también son bendecidos por Dios. ¿O no? Tiene un espíritu de Caín. Oiga, hermano, no tenga espíritu de Caín que ataque a su hermano. Amén. Y el pueblo de Israel se formaron 12 tribus y de ahí salió David. ¿En dónde se formó el pueblo de Israel como nación? ¿En dónde? En Egipto. En Egipto. ¿Ya de Egipto salió una? ¿Cuántos años estuvo en Egipto? 430 años. Sale por el desierto y comienza una serie de caídas. Caen y se levantan. Dios le mandó primero a Moisés, lo sacó. Sale del... ¿Cuál es toda la cronología de Israel? ¿Quieren saberlo? ¿Dónde pasa? Salen por el desierto, muere esa generación. Lo único que entra es ¿quiénes? Josué y Caleb. Y la nueva generación. Sí, entre los 20 años para abajo. Ojo que si usted desobedece a Dios, Dios le puede cortar la vida antes de tiempo. Amén. Que Dios nos guarde. Luego
muere Josué, muere Moisés y muere Josué, y lo lidera el pueblo de Israel es unos jueces, ¿se acuerdan? Jueces. Y el pueblo de Israel en la época de los jueces fue una época de oscurantismo, una época de muerte espiritual. Luego Dios levanta a los reyes. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. Hubo 14 reyes, uno haciendo bueno y otro lo malo, uno lo bueno y otro lo malo, ¿se acuerdan? Y Dios se cansó de ese jueguito. Primero el pueblo de Israel comenzó con un solo rey, pero después de la muerte de Salomón se dividió en ¿cuántos? En dos, el reino del norte y el reino del sur. Amén. El reino del norte lo componían Judá y Benjamín, y el reino del sur las otras 12 tribus. 10. Y los pueblos, entonces ya el pueblo de Israel gobernaban dos reyes, Judá y Israel. Y Dios se cansó de ese juego hasta con el año 586 dice a Nabucodonosor: vengas, me lo va a arrasar. ¿Se acuerdan? Hermano, si usted comienza a caer y a levantarse y caer, Dios se cansa de ese juego y también dice: arrasen. Y Dios trajo a Nabucodonosor. ¿Quién trajo a Nabucodonosor? Dios. Mire, le voy a decir algo: Dios puede usar un impío para reprender a usted. A mí me han hecho la pregunta: ¿Dios puede usar impíos para darle por la cabeza a su pueblo? Claro. ¿A quién usó? Llévese en el cautivo todos esos sinvergüenzas. ¿Cuántos años? 70. ¿Se acuerda que se lo ha dicho por Jeremías? ¿Y cuántos años sube el pueblo de Israel allá en el sur? 70 años. A su nombre. Regresan después de los 70 años. Regresan con Zorobabel, Esdras y Nehemías. Regresan. Pero la única tribu que regresó en sí fue la tribu de Judá. Por eso fue que tomó el nombre de judíos. Judá. ¿De acuerdo? Escuche, el primogénito de Israel era ¿quién? Rubén. Pero como Rubén se acostó con la madrastra, dijo Jacob, cuando estaba bendiciendo a su hijo: usted no sabe el primogénito, ¿será? Judá. Y un desliz sexual le costó a Rubén ese del primogénito, y quedó ¿quién? Judá. Y de la tribu de Judá viene ¿quién? Jesús. Aprendan todo esto, ¿eh? ¿Por qué le hablo de Israel? Porque en las iglesias casi no se habla nada de quién. Todos se lo aplican a la iglesia. Vaya, mire usted qué iglesia habla de Israel. Ninguna casi. Los que se hablan son los rabinos, los de la ley. Ellos son polarizados hablando de Israel. Bueno, los de todos. A su nombre. Regresan de la cautividad, muertos, en muerte espiritual. Dios levantó unos profetas y bueno, ustedes regresaron, construyan, levanten de nuevo la ciudad de Jerusalén. Entonces Dios levantó a Nehemías y Nehemías reconstruyó el templo de la ciudad. ¿En cuántos años? 49 años, 7 semanas. Y había un sumo sacerdote llamado Josué, hijo de Josadac, y un general en esa época, Zorobabel. Y Dios levantó a profetas como Zacarías, Joel y otros, Amós, que los animaban a construir a construir el templo. ¿Cuántos templos han existido en Jerusalén? Diga conmigo: 3. El de Salomón, el de Zorobabel y el de Herodes. Amén. Luego el pueblo de Israel le pasa esto: dejaron 15 años sin construir el templo, y Dios les cerró la llave y le manda decir como él: ustedes me despierran la casa, también le voy a cerrar la economía. Eso está en ajeno. Y bueno, el pueblo de Israel vuelve a construir el templo, comienzan con la época de muerte espiritual. Luego llega Malaquías, muerto el pueblo. Ya los sacerdotes obedecían a Dios, los sucios, los dañados, los corrompidos. Y ya Dios, viendo que el pueblo de Israel le fallaba, dijo: ¿sabe qué? Ya no más. Ya los ha llevado cautivos a Babilonia, a Siria. ¿Sabe qué voy a hacer? Me voy a quedar callado. ¿Y sabe cuánto se quedó Dios callado? 400 años. ¿Se imagina Dios callado 400 años que no le habla a nadie? Y eso es lo que llaman los teólogos el periodo interstamentario, que está entre el final del Antiguo Testamento, entre Malaquías a Mateo. Hay 400 años de silencio. Tremendo que diga Dios: pero ya no le hablo más. Eso es peligroso. Yo prefiero que Dios me hable así sea duro, pero que me hable. Yo no quiero que me hable.
Porque me preocupa. No me habla. Porque la carne me ganaría. Si usted no le habla ya a Dios, mire, a Saúl dijo, ya no le hablo más, lo entrego. ¿Acuérdese, Saúl? Sí. Dele gracias a Dios que le habla. Amén. ¿Cómo queda usted cuando su mujer dura una semana sin hablar? Bueno, eso nunca ha pasado con mi mujer. Yo duro por mucho medio día sin hablarle. Apenas contesto. ¿Quieres sopa? Pero por la tarde no aguanto más y le hablo. Amén. Y por la noche llega el reconcilio. Una empanada. Póngame cuenta. Yo he oído de un hombre que la mujer lleva un mes sin hablarle. Y viviendo ahí 20 días. Otros van 15 días la mujer sin hablarle al hombre después del diablo. Pero es que Dios sí tenía justificación porque era hábleles y hábleles, ¿se acuerdan? Mire, Dios puede hacer algo. Dios le puede hablar y hablar y hablar. Puede tomar dos determinaciones Dios. O lo acaba o deja de qué. Bueno, si Dios le habla a usted sobre un pecado, haga de caso. No sea que en cualquier momento le llegue con juicio. Dios tiene algo. Primero llega y habla. Si no le hace caso, llega con qué. Hay un silencio de Dios que es muy bueno, pero hay un silencio de Dios que es preocupante. Que no le hable a uno. Amén, hermanos. Y aquí decidió quedarse callado 400. ¿Se imagina el pueblo de Israel iba allá a adorar a Dios, haciendo cultos y Dios callado? 400 años yendo al templo y callado Dios. ¿Cómo quedaría? ¿Sabe qué pasó en la época de David? La palabra de Dios escaseaba, no había visión. Tenemos que cuidar de esta gloria que se siente en la iglesia. Amén. Y estas prédicas, si la valora o no, o lo va a botar al cesto de la basura. Y Dios se quedó callado. Está hablando del pasado de Israel. Dios rompe el silencio. ¿Con quién? Hablándole a Zacarías. Con el viejito Zacarías rompió el silencio. ¿Se acuerdan? ¿Y con quién rompió el silencio? Mandó a un ángel. ¿Cuál fue el ángel que rompió el silencio de Dios? Gabriel. Cuando se le apareció a Zacarías. ¿Se acuerdan? Usted tendrá un hijo. ¿Qué hijo venía? Juan el Bautista. Y Zacarías era un viejito así como Abraham y la esposa. Y la viejita, ¿cómo se llamaba? Elizabeth. ¿Sí o no? Y él no quiso creer y Dios lo dejó ¿qué? Mudo. Digo, no me creyó, sin vergüenza queda como. Y él mudo hasta cuando nació Juan Bautista 9 meses. Y la viejita así. La viejita. O sea, Elizabeth, ¿cómo quedó? A su nombre. Y nace Juan Bautista y se rompe el silencio de Dios. Entonces Dios llega y dice: Juan Bautista, usted primero, que ya estoy a punto de mandar a mi hijo. Y Juan Bautista le prepara el tapete a Jesús, ¿se acuerdan? Y le despeja el camino a Jesús. Y le preparó el camino y llegó el Señor Jesús. Qué bendición, ¿no? Él rompe el silencio. El que realmente rompió el silencio fue el Señor Jesús. Y comienza a predicar el Evangelio. Llama a 12 pescadores. Comienza a insistir a esos judíos. Si hay un pueblo duro para el Evangelio, ¿quiénes son? Los judíos. Duro para las cosas de Dios. Y comienza a predicar. 3 años y medio de su campaña y lo llevaron a una cruz. Herodes llega y dice: ¿a quién soltamos? Poncio Pilato. ¿A Barrabás? ¿O a quién? A eso. Llega y dice: ¡a Barrabás! Oiga, prefieren al diablo. ¿Y qué hago con Jesús que se ha crucificado? Entonces llega y dice el hombre: pues yo me libro de esa sangre de ese hombre. Y llega y dice el pueblo de Israel: su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Se la colocaron como al cuello. Dios dijo: ¿quieren eso? Y en el año 70 comenzaron a pagarla muy caro. Desde el año 70 Israel viene como sufriendo terriblemente porque la pagaron caro. En el año 70 Dios permitió que viniera un general después de Cristo con legiones de ejércitos, Tito, y arrasó la ciudad de Jerusalén, arrasó el templo de Dios, lo arrasó porque Jesús había dicho que no quedaría ¿qué? Piedra, y acabó. Mató 1 millón de judíos, dice el historiador José. La sangre corría como ríos.
Mire, a Dios no le tiembla la mano. Es difícil tener a alguien. A su nombre. Y los demás salieron esparcidos por todas las naciones, porque lo esconden. Y desde el año 70 vienen cayendo de nación. Están así, perdónenme los venezolanos, pues están como los venezolanos. ¿Cómo están los venezolanos? Unos en Chile, ¿sí o no? Otros en Colombia. ¿Otros en qué? En Panamá. Otros atacando para Costa Rica. Otros para dónde? Para Brasil. Así comenzaron los judíos, así. Y por eso había dicho, como judío, errante. Entonces pasaron por Alemania, por Rusia, por China, y donde iban llegando, ¡fuera aquí! ¡Fuera aquí! Donde iban llegando. ¿Usted quiere decir una bendición? No. ¡Fuera aquí! Todo se la ganó con la lengua. Usted no se la vaya a ganar con la lengua. A su nombre. Y llegan y comienzan. Y la ciudad de Jerusalén era paz en manos del uno, del otro, del otro. Pónganle cuenta, ahora sí me acordé del emperador. En el año 135, la ciudad de Jerusalén, después de Cristo, la conquistó un emperador llamado Adriano. Y Adriano tenía una esposa que se llamaba Palestina, la esposa. Y le colocó Palestina, fue en honor a la esposa. Por eso es que se llama Palestina. ¿Entienden? Y quedó todo el región Palestina. Fue porque así se llamaba la esposa de Adriano. A su nombre. No estoy hablando de iglesia para nada. ¿Estoy hablando de quién? No ser un sancocho. Pasan de nación en nación hasta cuando llega el año 1939. Y un demonio se levantó, un austriaco que gobernaba Alemania. Hitler no era alemán, era austriaco. Y comenzó a verlos con ojos del diablo. Dijo, estos no son ni seres humanos. Oiga, ¿cómo lo comenzó a ver? Estos son parásitos en la sociedad. Oiga, ¿cómo es el diablo, no? ¿Quién tomó los Hitler? El rey de que usted llegue a ver lárguese de aquí, evangélica, no sé. Váyanse de aquí, no lo trajo. Así comenzaron a ser odiados. Y este hombre soñaba con una raza, la raza aria. Una raza, según él, quería levantar una raza de hombres fuertes, perfectos, vigorosos, inteligentes, monos, orientados. Iba a decir algo, pero quedó callado. Acuérdense que ¿dónde se queda? En el cementerio. A su nombre. Y hermano, y este hombre coge sus judíos. 6 millones los exterminó en los campos de concentración nazis. 6. Póngale cuenta, ¿sabe cómo lo mataron? En cámaras de gas. Ellos llevan días sin bañarse. ¿Ustedes quieren bañarse? Sí, métase ahí que lo vamos a bañar. ¿Y los? Otros a balazos. Por ahí yo vi una noticia, yo vi un video donde los bulldozers llevaban ahí unas fosas como de aquí a allá a la pared de la Iglesia Católica. Fíjate, solo lleno de muertos de judíos. Si ve cuando le desobedecemos a Dios, ¿dónde vamos a parar? El pueblo de Israel es como un espejo. ¡Ojo! ¡Ojo, evangélicos! Y después de haber padecido mucho, en 1947, la ciudad de Jerusalén está en manos de Gran Bretaña. Y Dios comenzó a tocar a esa gente. Eso fue un toque de Dios, aunque algunos eruditos probablemente dicen que no, pero sí, fue un toque de Dios. Y la ONU determinó, llegó en 1948, que los judíos podían hacer ¿qué? Nación.